Hoy no voy a hablar sobre cooperación descentralizada, sino que me toca hablar de todo, de la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Nociones generales, o sea, podemos hablar de todo, pero bueno, he intentado organizarlo de tal manera que también quede algo de espacio para compartiros las últimas investigaciones que he llevado de cooperación descentralizada, puesto que digamos que la cara de la cooperación internacional de desarrollo que más fácilmente vais a ver vosotros desde Extremadura, pues es la descentralizada, ¿no? La que no depende de gobiernos centrales, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar, cuáles son las distintas modalidades de cooperación y dónde se encaja también la cooperación extremeña en todas ellas. Entonces, bueno, yo voy a seguir un esquema muy sencillito, en el cual voy a desgranar el término cooperación internacional para el desarrollo en tres partes, ¿vale? Que adivina cuáles son. Cooperación internacional, desarrollo, ¿vale? Entonces vamos a reflexionar sobre cada uno de esos tres conceptos. Pero antes, os querría pedir un pequeño ejercicio, que lo vamos a hacer en dos tiempos, y en este primer tiempo os voy a pedir que expliquéis cooperación internacional para el desarrollo, pues como haríamos cualquiera en cualquier espacio informal. Entonces, eso un pequeño sondeo para saber vosotros cómo habéis estado implicados o expuestos a la cooperación de desarrollo. Entonces, ¿cuántos de vosotros habéis elegido un ejemplo que habéis vivido en primera persona, que habéis participado? A ver, manos, por favor, por tener una idea, más o menos. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cuántos de vosotros habéis escogido un ejemplo en el cual habéis estado participando, ¿no? O sea, forma parte de vuestra experiencia directa, ¿no? Y veo que más o menos un tercio. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros habéis pensado en algo que habéis leído por la prensa? O habéis visto en televisión, además. Ah, no tantos, vale. ¿Y cuántos de vosotros estáis pensando en un ejemplo que conocéis por un amigo, por un familiar, por vuestras redes sociales? Sí, o sea, en realidad esto es muy interesante porque quiere decir que la cooperación internacional para el desarrollo pues la conocéis o bien directamente o bien indirectamente, pero a través de gente cercana. O sea, estáis expuestos de una manera bastante próxima a la cooperación. Vale, me parece muy interesante. No obstante, el ejemplo lo guardamos para hacer un ejercicio un poquito más adelante, pero sí que quería que lo tuvierais elegido antes de empezar mi explicación para no condicionarlo, ¿no? Entonces, vamos ahora, si os parece, con la parte más teórica y vamos desgranando el término cooperación internacional para el desarrollo en sus distintas partes. La primera de las partes es la cooperación. ¿Qué quiere decir cooperar? ¿Alguien querría lanzar así una definición de lo que es cooperación? Trabajar con. Muy bien, exactamente. Eso etimológicamente es eso, ¿no? Cooperar con, trabajar con. Exacto. Entonces, Trabajar conjuntamente. Sí, efectivamente. Es verdad que hay muchas maneras de trabajar con, ¿no? Por ejemplo, un proveedor de lo que sea, de telefonía móvil, por ejemplo, pues trabaja con nosotros, ¿no? Suministrándonos, ¿verdad? Eso es cooperar, ¿no? No tanto, ¿no? Porque digamos que hay un beneficio, ¿no? Depende de la prestación. Exacto. En ese co, además de juntos, solemos introducir un matiz de solidaridad, ¿no? De alguna manera. Entonces, cooperar pues son ese conjunto de relaciones solidarias, ¿no? Que se establecen entre instituciones públicas y privadas. Como va siempre con el término internacional, tienen que ser de distintos países, ¿no? Pero en el término cooperar está siempre implícito esa solidaridad y esa unidad para obtener objetivos conjuntos, ¿no? Objetivos compartidos, ¿no? Entonces, en el ámbito mundial, ¿no? Pues nos encontramos por un lado con objetivos que nos interesan a todos por igual, como puede ser frenar el calentamiento del planeta, detener una pandemia, ¿no? Por ejemplo, eso inmediatamente nos incita a la cooperación, o puede ser también luchar por objetivos que no nos afectan a nosotros directamente, o solo afectan a unos, pero que son tan importantes que desde el punto de vista moral es como si también fueran nuestros. Pues, por ejemplo, el hambre en el mundo. Nosotros no nos afecta el hambre en el mundo, pero es como si nos afectara, porque no podemos ver niños que pasan hambre. Entonces, trabajamos por eso conjuntamente con los países. Entonces, o bien por razones morales, o bien por razones de interés compartido, pues cooperamos, trabajamos de manera solidaria por un objetivo conjunto. Dentro de la cooperación
hay una modalidad que se llama ayuda oficial al desarrollo, y que yo diría que no es toda la cooperación, pero yo diría que es la cooperación por excelencia. La ayuda oficial al desarrollo se define como la financiación pública, por eso oficial, que tiene un carácter concesional, es decir, que no hay que devolverlo, o que si es un préstamo blando, tiene una serie de beneficios que lo alejan de los préstamos normales, ¿no?, del sistema bancario y financiero, y entonces esta financiación se dirige precisamente para ese tipo de objetivos compartidos, o bien para promover el progreso económico y social de los países más pobres, ¿no? Entonces, esta ayuda oficial al desarrollo, por ejemplo, es lo que es el paraguas, ¿no?, en el que se ubicaría, por ejemplo, el presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es dinero público, ¿no?, que tiene por objetivo el desarrollo en el mundo y que computa, de hecho, como ayuda oficial al desarrollo en un registro mundial, ¿no?, que está gestionado por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Entonces, esto es, yo diría, el núcleo duro de la cooperación. La ayuda oficial al desarrollo, voy a poneros aquí una diapositiva que se ve fatal, no lo he previsto bien, pero bueno, os la explico sobre la marcha. La ayuda oficial al desarrollo, que como digo es la cooperación por excelencia, está en de los 158.000 billones de dólares al año. Y es un presupuesto global que va creciendo año a año, ¿eh? A pesar de las lecturas tan negativas que podemos tener de cómo evoluciona el mundo, de la ruptura de algunos grandes consensos, lo cierto es que la ayuda no hace más que subir, ¿no? No hace más que subir. Los principales beneficiarios de la ayuda, pues como no podía ser de otra manera, son los países del sur de África, seguidos de África del sur y central, donde bueno, pues hay países enormes como India, que tienen enormes capas de pobreza, y luego detrás de esto estaría la región MENA, la región del Oriente Medio y el norte de África, y América Latina y Caribe es una región que cada vez pesa menos en la ayuda oficial al desarrollo, pues por sus niveles más avanzados de desarrollo respecto al resto de los países de ayuda. Y luego hay una gran proporción de esta ayuda que se dedica a regiones no específicas, porque, como decía, la cooperación a veces es por objetivos comunes que no necesariamente tienen un destino geográfico concreto, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimo presupuesto a propósito de la pandemia, ¿no?, que se ha destinado para fondos de vacunas que se han distribuido a escala mundial y no están asociados a ningún país u otro, ¿no? Entonces, bueno, esta es la distribución geográfica de la ayuda por temas. La ayuda se dedica, como no podía ser de otra manera, en primer lugar a los servicios básicos, ¿no?, la educación, la salud, pero también hay una parte bastante importante de ayuda productiva, de ayuda a infraestructuras económicas, ayuda que viene a impulsar las capacidades de un país de generar su propia renta. Luego reflexionaremos sobre esto a propósito del término desarrollo. ¿Qué más podemos decir de la ayuda? Bueno, la ayuda, que son evidentemente, fundamentalmente son transferencias económicas entre países con el objetivo del desarrollo, es un campo que está muy vigilado, ¿no? Y no sé si habéis oído últimamente, por ejemplo, que la ayuda militar que estamos prestando desde España y otros países a Ucrania, ¿no? No sé si habéis seguido esto. Bueno, pues esto en principio podríamos pensar que también es una ayuda, ¿no?, al desarrollo, pero no lo es, está totalmente excluido de la definición y la contabilidad de la ayuda. Otras partidas que están también excluidas son los programas culturales, bueno, hasta cierto punto, es decir, las transferencias de dinero entre países con el objetivo de promover la cultura del país financiador, esto está excluido también de la ayuda, y es una gran tentación de muchos gobiernos, tanto utilizar la ayuda para la promoción cultural como para la seguridad militar, ¿no? Entonces, bueno, todas estas partidas están excluidas, pero son también ámbitos de las relaciones internacionales, incluso podríamos hablar de la cooperación. Son ámbitos de la cooperación que son también importantes, pero, como decimos, dentro de este concepto de ayuda oficial al desarrollo, que sería la cooperación por excelencia, pues están excluidos. Por otra parte, la ayuda al desarrollo, pues bueno, ya se remonta hace unos cuantos años, y hay
un concepto de ayuda, hay unos conceptos de ayuda que se han refinado con el objetivo de mejorarla, ¿no? Entonces se habla mucho en este ámbito y creo que vosotros, los que habéis estado en cooperación, ya lo habréis oído, y si no, en las próximas experiencias probablemente os expongáis a este tipo de reflexiones. Se habla mucho de la eficacia de la ayuda. O sea, es verdad que ayudas hay muchas, ¿no? Pero aquí el gran desafío es que la ayuda sea eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué es la ayuda eficaz? Bueno, en primer lugar, hay que decir que la eficacia de la ayuda en este ámbito de la cooperación la han definido ya los propios países donantes, o sea, los países que promueven la ayuda, que otorgan ayuda al desarrollo, los países más ricos que se reúnen en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Estos han definido una serie de principios que debe cumplir la ayuda para ser eficaz. En primer lugar, es que la ayuda la tiene que, como se pone aquí en la pirámide, tiene que venir a apoyar una agenda definida por los países socios, es decir, los países, en la jerga de la cooperación, países socios, llamamos a los países receptores, ¿vale? Porque el término receptor de ayuda, bueno, se ha quedado muy desprestigiado. Entonces, como queremos que esto sea una asociación entre iguales, se habla mucho de países socios. Bien. Los países socios... Perdón, sí. entrarían también los... no sé cómo decirlo, los que proporcionan la ayuda. Los donantes. Los sí. donantes, sí. Cuando hablamos de ayuda, a mí también me resulta muy práctico hablar de donante y receptor, ¿vale? Pero es verdad que son términos que están un poco desprestigiados. Entonces, todos somos socios, ¿no? Pero en este contexto, cuando el Comité de Ayuda al Desarrollo dice países socios, se refiere a los receptores, ¿vale? Los receptores, sí, sí. Entonces, los países socios del Comité de Ayuda al Desarrollo del CAT, es decir, los receptores, son los que tienen que definir la agenda, es decir, los objetivos, los tiempos, las prioridades, las tienen que poner ellos. Eso se llama, es el principio de apropiación. O sea, aunque nosotros vengamos con el dinero, en realidad son ellos, y perdón que hable con estos términos, son ellos los que tienen que decir para qué se va a utilizar y cómo. Eso es lo primero, la apropiación. En segundo lugar, viene la alineación, y es que nosotros, efectivamente, las agencias como la EXTI, tienen que alinearse con la agenda de ellos, y además tienen que hacer uso de los sistemas nacionales. O sea, no puede ser que vengamos a hacer una ayuda, pues no lo sé, hola, buenos días, que vengamos a hacer una ayuda tecnológica, ¿no? Y que vengamos con enchufes que no se ajustan a las tomas del país, ¿no? Eso no puede ser. Pero quien habla de enchufes habla también de sistemas contables, de métodos de gestión, de estándares de producción, de todo, ¿no? Entonces hay que utilizar sus sistemas. Y de instituciones, muchas veces llegan, bueno, siguen llegando donantes y montan, por ejemplo, sus instituciones, ¿no? O mandan sus propias ONGs. Bien, esto puede estar bien como un aporte de personas, de trabajo y de conocimiento, pero a veces crea instituciones paralelas a las que existen en el país, ¿no? Entonces, para que la ayuda sea eficaz, nos dice el Comité de Ayuda al Desarrollo, es necesario que se usen los sistemas nacionales. Por último, como somos un montón de donantes, imaginaos todas las comunidades autónomas, todos los estados europeos, que podemos estar llegando al mismo país, por ejemplo Marruecos. Marruecos es un país donde todo el mundo quiere hacer cooperación, ¿no? Pues al final les podemos volver locos a los marroquíes, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, utilizar mecanismos comunes, simplificar procedimientos y compartir la información. Y esto es lo que se llama armonización, ¿vale? Por lo tanto, estas son una serie de ideas sobre cómo puede ser la ayuda más eficaz. Pero además, cada una de las intervenciones que se hacen con base a cofinanciación de ayuda al desarrollo se evalúan y se planifican una a una con arreglo a una serie de criterios estándar que también se han acordado en este Comité de Ayuda al Desarrollo del CAD. Y la ayuda se pide que sea efectiva en el sentido de que consigue sus objetivos, pero también se pide que sea pertinente o relevante, es decir, que haga cosas correctas para los beneficiarios, ¿no? Que estén bien pensadas, coherente en el sentido de que encaje con otras intervenciones que también están ocurriendo, que tenga un impacto, o sea, más allá de la eficacia de que consiga sus objetivos, que esos objetivos generen impactos positivos, ¿no? Y se pide que sea eficiente en el sentido de que tenga un buen uso de los recursos
económicos y humanos, y que sea sostenible, es decir, que sus beneficios continúen más allá de la duración del proyecto o la duración del contrato de financiación y demás, ¿no? Entonces, la ayuda, esto es lo que se llama ayuda de calidad, tiene que cumplir todos estos criterios. Por tanto, hay una definición muy amplia de ayuda, que es puramente contable, ¿no? Y hay luego otra definición de la ayuda eficaz, la ayuda de calidad, que reúne todos estos requisitos. Sí, por favor. Los criterios sobre la ayuda lo organizan, lo preparan, lo evalúan en sí los países que pertenecen a la OCDE. Sí, digamos que se ha desarrollado toda una manera de evaluar, ¿no? todo un conocimiento formado por guías, por cursos de formación que proviene de la OCDE. Y también las reglas, ¿no? Las definiciones las han promovido los países de la OCDE, dentro del Comité de Desarrollo. ¿Y el país que recibe esa ayuda no interviene en esa evaluación? Pues la verdad es que la doctrina, digamos, la han creado los países donantes. Sí. En la cooperación no deja de existir esta asimetría, ¿no? Y es que es un punto muy, muy importante, ¿no? Que hablamos de cooperar, se busca cumplir con estos principios, ¿no? Pero los principios al final los han definido los propios países. O sea que seguimos como el principio de colonización y colonizado. Bueno, efectivamente es una interpretación. Vamos a hablar de eso, sí. Efectivamente ha habido pensadores que han calificado el actual sistema de cooperación pues, como un ejercicio de neocolonialismo, ¿no? Incluso a veces uno dice, bueno, el principio que estamos nombrando de apropiación. Los países socios tienen que definir la agenda de desarrollo, ¿no? Entonces, no sirve que nosotros vayamos con unas prioridades y unos objetivos, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros vamos con un dinero, ¿no? Entonces, y nosotros hemos enunciado, ¿no? Cuáles son, en numerosas ocasiones, cuáles son los principios y objetivos del desarrollo, ¿no? Con lo cual, este país receptor, pues es difícil que ponga prioridades que no nos encajen, ¿no? Con lo cual, al final, el principio de apropiación también se puede ver como un ejercicio aún mayor, ¿no? De imposición de agendas, porque nosotros no le damos la agenda, sino que le pedimos que escriba él mismo la agenda que a nosotros nos parece bien, ¿no? Con lo cual, es un ejercicio aún mayor, porque es que venimos con el dinero y eso tiene una presión muy importante. Pero ahora, yo creo que cuando uno se plantea estos ejercicios de influencia, de hecho, luego os lo enseñaré porque yo he trabajado un poquito en esta línea, que es lo que llamamos la política de la ayuda, ¿no? Bueno, cuando uno reflexiona sobre estas dinámicas de influencia, uno ya siempre piensa que es pues, como que hay ¿cómo decir? Como una especie de abuso, ¿no? Una especie de abuso, como que aquí hay intereses de los países ricos, ¿no? Que por medio de la cooperación, ¿no? Pues se están satisfaciendo. Pero pensad también que hay toda una agenda idealista en esto, ¿no? O sea, porque cuando nosotros vamos a un país, por ejemplo, un vecino del Mediterráneo, de la Ribera Sur, ¿no? Con una cultura islámica, ¿no? Y nosotros decimos, a ver, presentadnos tu agenda, a ver, ¿cuál es tu agenda aquí de igualdad de género? Venga, que vamos a traer aquí financiación. ¿Qué va a hacer ese país? Pues va a presentar una agenda más igualitaria que la que habría puesto si no hubiesen llegado los donantes con el dinero. Entonces, por ejemplo, la igualdad de género es una idea que efectivamente los países ricos están difundiendo por el mundo con muchísima más fuerza gracias a los presupuestos de cooperación, no cabe ninguna duda. O sea, de verdad, en África subsahariana, en países islámicos, la igualdad de género no se les ha ocurrido a ellos, no lo han puesto ellos en las 3 prioridades de desarrollo. No. Ha venido influido por la presión del norte. Sí. Yo no veo ninguna sombra de colonialismo, a pesar de esa paradoja de darle el borrador de la agenda, porque el colonialismo implica una dominación, una usurpación, aquí efectivamente siempre presente unos derechos. Eso del colonialismo en estos casos me parece fuera de lugar. Es un debate, es un debate. No lo veo para nada. Yo personalmente, ¿no? Porque hay un altruismo ahí. Sí. ¿No?
marcharon, las colonias, antes de que dejaron las colonias, dijeron, vamos, nos hemos dejado todos perdidos, ¿no?, por el mundo, como se suele decir en otros países, y vamos a ayudarle, vamos a darle el dinerito para que sentirnos mejor. Yo me ciño A mí a- me veo eso, me ciño más a esta principalmente ayuda de lo que estamos eso, hablando, porque ¿no? los países ricos, cuando Francia, todo dejaron con Aguirre, pensando, yo creo que pensaron, uy, lo hemos quedado con una mano atrás y otra adelante. Vamos a seguir Me ciño a la hora. perspectivas. Con Sí. una descolonización Y aquí política. también está el señor, sí. O una descolonización política económica, ¿no? Es decir, yo creo que los países ricos del norte nos hemos seguido aprovechando de los recursos de los países del sur. Porque África es el continente más rico del mundo para mí. Otro comentario por ahí. Sí, estabas hablando del aprovechamiento, no sé, de un poco la moralidad ahora llevar. Pero también no hay en algunos casos, y es por lo que yo también he percibido en algunas situaciones, una clase de aprovechamiento, una clase de egoísmo también cuando ofrece y no hay como que no se termina, o sea, siguen exigiendo que colabores con ellos en un desarrollo tal, y que no hay tal desarrollo, que hay esa clase de engorde sin sentido. Hay un poco de aprovechamiento por parte de ellos. Es otra perspectiva. Yo creo que todas estas perspectivas que estáis planteando, creo que todas ayudan a comprender la cooperación. Y bueno, y ahora me voy a referirme también a cómo lo han visto pues desde la academia, ¿no? Todos los que se han estudiado. Pero vamos, que estáis todos señalando cuestiones que yo creo que son parte de la realidad, y a lo mejor no es la realidad, pues es compleja, y entonces pues caben distintas interpretaciones, y entre las que están las que estoy dando. Pues, algún comentario más, ¿verdad? Voy a intentar ordenar esto. Yo he visto, hay una mano, hay otra y aquí otra, ¿vale? Y luego pasamos a cerrar esta serie, sí. Sí, yo entiendo que la cooperación que lo está llevando ahora a cabo hoy no es que sea colonizadora, pero sí que es un altruismo falso, absolutamente, que es un lavadero de conciencia, además de los países secularmente, sobre los países socios que realmente tienen derecho, países socios que no estén dentro de la OCDE, a recibir la ayuda al desarrollo. No, la ayuda de la OCDE la reciben los que son no OCDE. Pero lo que pasa es que los financiadores de esa ayuda se han organizado en un comité para fijar reglas y que esta ayuda sea más eficaz. Por eso es. De ahí viene la palabra socio. No obstante, luego veremos que hay otros marcos que la OCDE tampoco agota las instituciones internacionales. Hay otras instituciones que son más, no vamos a decir democráticas, porque el término de democracia no aplica en las relaciones internacionales, pero vamos a decir más inclusivas, más simétricas. Por aquí había otro comentario y vamos allá. Es que es todo el mismo, yo creo que volvemos siempre a lo mismo, es el egoísmo que tenemos nosotros sobre los países del sur. Sí. Es decir, nosotros prestamos esta ayuda o nos vamos y cooperamos con ellos para que no vengan hacia nosotros como vienen, es decir, que vengan con unas ideas claras de dónde van a venir, porque seguimos necesitando inmigrantes, digamos lo que explicamos. Entonces, si no se los explicamos y si no se lo vamos diciendo poquito a poco, vienen mucho peor, y entonces las relaciones serían de aquella manera. Pues sí, inmigración y cooperación también es otro ámbito. Turquía cobran dinero, ¿no? Para que no vengan, Por ejemplo, que no entren, Y ¿no? Marruecos. allí. Bueno, yo creo que Turquía. sería importante Tenemos más cerca ahí en contextualizar. Marruecos. Sí, pero bueno, Vamos a escuchar al señor que estaba esperando, por favor. que sería importante contextualizar también el tema de la cooperación. La cooperación internacional lleva un desarrollo histórico. Sí. No es lo mismo lo que se hacía en los años 70 a lo que se hace ahora. Correcto. En los años 70, por ejemplo, la cooperación muchas veces estaba ligada incluso al consumo de bienes o de productos o de servicios de los países donantes. Exacto. Entonces se le exigía a un país que invirtió una cantidad de dinero en otro que se utilizaran o sus insumos, su conocimiento o sus recursos. Ahora mismo esa perspectiva ha cambiado de forma diametralmente opuesta. Ahora mismo se contextualiza dentro de la zona en donde se va a actuar y se toma en cuenta lógicamente las necesidades de economía, el propio beneficio también que puede tener cualquiera de los países que intervienen. Entonces, yo creo que es importante cada vez que hablamos de eso saber dónde, cómo y cuándo se puede establecer una cooperación. Sí, me alegro mucho que saques este tema porque
Dentro de la ayuda, que como digo sería la cooperación por excelencia, ha existido lo que se conoce como ayuda ligada, ¿no? Y existe todavía, existe. Ayuda ligada quiere decir que yo ayudo, pero con una condición de consumo de bienes y servicios del país donante o de contratar con entidades del país donante, etc. Entonces, qué duda cabe que eso sigue existiendo también, ha caído mucho, antes era lo normal, y además a veces esa ayuda era reembolsable, es decir, que eran préstamos bonificados, pero dinero que había que devolver. Entonces, resulta que el país receptor, teóricamente ayudado, pues es verdad que recibía una financiación a tipos de interés favorables, pero la tenía que devolver y era para comprar productos del otro país. Además, era una donación, era una inversión. Era una especie de inversión. Además, se daba luego, si vemos cómo se ejecutaba ese tipo de ayudas, que en España ha existido bajo el llamado Fondo de Ayuda al Desarrollo, FAD, que fue como empezó la cooperación española, como tantas otras, ¿no? Todavía en el tardofranquismo, ¿no? Antes de la transición, pero vamos, continuó mucho tiempo durante la democracia. Pues esa modalidad de ayuda además generaba una serie de intermediarios que estaban deseando que tuviera estos préstamos para vender mejor sus productos. Entonces, al final, la estrategia de cooperación la ponían las propias empresas en sus reuniones con funcionarios del país receptor. Con lo cual, eso generó una serie de dinámicas perniciosas que efectivamente no se podrían llamar ayuda eficaz. Pero claro, incumplían todos estos criterios de los que hemos hablado, de la apropiación, del alineamiento y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso está bastante, ahora mismo efectivamente, eso yo diría que está bastante superado y desde luego no es para nada el tipo de cooperación pues, que podemos encontrar en una agencia pequeña o entidades similares, no para nada. Seguimos un poco con los contenidos, vemos qué requisitos tiene que cumplir la ayuda y vemos también que toda la cooperación no es ayuda. La ayuda oficial al desarrollo es una cosa norte-sur, que tiene que ver con subvenciones públicas, ¿vale? Pero hay otros flujos de ayuda, por ejemplo está la cooperación sur-sur, cada vez más importante. Entre países del sur, digamos, también hay cooperación. Casi siempre es más técnica que financiera, pero también hay cooperación. Luego está la triangular, en la cual los países del sur comparten conocimientos, establecen soluciones de desarrollo conjuntamente y tienen un país del norte que es el socio financiero. A esto le llamamos cooperación triangular. Y no suele ser, o no computa en su totalidad como ayuda al desarrollo. Entonces, es porque pensemos que puede haber otras modalidades de ayuda. Hay préstamos y operaciones de capital, ¿no? Que no son concesionales y por tanto no entran en el concepto de ayuda al desarrollo, pero que pueden tener un objetivo de desarrollo. De hecho, si pensemos que los bancos de desarrollo, como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Hay muchísimos, todas las operaciones que hacen estos bancos y otras entidades financieras, hay una parte que sí que puede venir subvencionada y computa como ayuda al desarrollo, pero sus operaciones se financian en los mercados de capitales. Al final, sacan obligaciones, obtienen dinero de los mercados de capitales y lo invierten en proyectos en países en desarrollo con objetivos de desarrollo. Eso también es cooperación, pero no sería ayuda al desarrollo. Y luego está la financiación privada, que se enmarca también en estrategias de desarrollo acordadas por gobiernos y con apoyo oficial, ¿no? Es decir, son movimientos financieros de empresas que tienen una finalidad pues, que puede ser compartida con ayuda. Pensemos, por ejemplo, toda la agenda de la transición energética pues se está financiando con dinero privado. El cambio desde las energías fósiles hacia las energías renovables están moviendo inversión privada dentro de marcos de cooperación y dentro de marcos de desarrollo. Con lo cual todo eso también se está intentando medir ahora dentro de un concepto que se llama TOST, es en inglés Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible. Y además hay cooperación, que no la pongo yo porque como tengo este sesgo economista, solo pongo lo que puedo medir con números, pero hay toda otra cooperación intangible, difícil de medir, que es cooperación técnica, intercambio de conocimientos, y luego hay una cooperación política para el desarrollo también, que es cómo establecer agendas, acordar principios básicos, comunicar, movilizar apoyos, toda esa agenda política también es cooperación.
Y de esto hay muchísimo. O sea, antes de que llegue un proyecto a un determinado sector, en un determinado país, ha habido siempre una reunión internacional en la cual pues, se ha señalado ese problema, se han establecido una serie de prioridades, algunas recetas sobre cómo abordarlo y demás. Entonces, toda esta parte técnica y política, no olvidemos que también es cooperación. Y, bueno, quería acabar la conversación, esta sección de cooperación, que ojo, solo es un tercio de lo que tengo que explicar en la primera parte, con este libro que se llama ¿Por qué cooperar?, ¿no? Y entonces, bueno, este señor, que ha sido bastante influyente, con un discurso que además coincide con el de muchas agencias de Naciones Unidas, ¿no? Pues dice que al final contesta la pregunta ¿por qué cooperamos?, ¿no? Bueno, con esta foto de un meteorito que cae en la Tierra, ¿no? Bueno, pues si va a caer un meteorito en la Tierra, lo normal es que todos los países cooperen para detenerlo, pero es que no hace falta explicarlo, porque es interés común, ¿no? Entonces, él dice, a ver, cooperamos porque hay incentivos muy claros para proveer bienes públicos globales. Entonces creo que la palabra cooperación en el ámbito internacional va muy unido a este otro concepto de bienes públicos globales. Entonces, bueno, esto es para deciros también que esto de la cooperación es un terreno totalmente, es un terreno muy político, y que a mí por lo menos, no sé a vosotros, pero a mí me recuerda pues, a las teorías del Estado, de por qué nace el Estado, por qué la acción colectiva, por qué la acción pública. Pues porque hay bienes que no pueden ser provistos individualmente. Necesariamente los tenemos que hacer colectivamente y al final encontramos una manera de organizarnos para que esos bienes se consigan. Y así es como nace la acción colectiva, las instituciones públicas, el Estado. ¿Qué ocurre? Que eso que ha quedado muy claro y muy bien organizadito dentro de las fronteras, ¿no?, de un país, pues cuando se refiere a cuestiones globales u otras fronterizas, pues ya no está tan bien organizado. Hay unos grandes fallos, ¿no?, en el sistema, en las instituciones, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, pues a falta de otras instituciones más amplias, más eficaces, ¿no?, pues los países deciden cooperar para resolver determinados problemas. Adelante. Sí, quería consultarle los microcréditos que muchas veces ayudan a mujeres, sobre todo, Sí. que nos llegan las noticias. ¿En qué capítulo entrarían? ¿Entrarían dentro de...? Claro, los microcréditos entrarían dentro de ese concepto de ayuda total para el desarrollo sostenible del sector. Pero es verdad que muchas veces computan como ayuda al desarrollo o bien las primeras aportaciones que se hacen al fondo de microcréditos que luego va a estar rotando, ¿no? Eso computa como ayuda, porque es una donación, o bien también lo que sería el componente de subvención que suelen tener estos programas. Porque hay un componente de subvención que bonifica los tipos de interés o que acompaña la concesión del crédito pues, con acciones formativas, con un personal de trabajadores sociales y de mediadores, de formadores. Entonces puede haber un paquete también que sea lo que llamamos concesional, ¿no?, subvención. Y eso sí que computaría en ayuda. Otra cosita. Sí. Toda la ayuda aquí, por ejemplo, la Fundación Telefónica, Sí. tiene unos programas inmensos de Sí. ayuda y de desarrollo. ¿Esto qué pasa? ¿Es puramente privado, pero luego se desgravan? ¿O cómo lo articulan? Bueno, sí, en casi todos los países efectivamente existen ventajas fiscales para el mecenazgo, incluido España. Entonces la propia entidad, fundación, no deja de ser una iniciativa privada pues que si cumple con algunos requisitos no paga impuestos de sociedades y tiene otras bonificaciones fiscales. Las personas o empresas que donan a estas fundaciones o a asociaciones de carácter de utilidad pública, con ciertos controles y demás, también se ven bonificados en renta o en sociedades, con lo cual sí existen incentivos fiscales, pero no deja de ser privado. Entonces, ¿entraría en ayuda oficial de desarrollo? No, porque la ayuda oficial de desarrollo es oficial, pero sí que es verdad que se puede comportar de manera igual a la ayuda oficial de desarrollo en muchos casos, y sí que es verdad que este concepto nuevo de TOS sí que lo registraría, ¿no? Eso sería ayuda al desarrollo. Es responsabilidad social corporativa, muy bien. Sí, bueno, es que sería ayuda, sería desarrollo, pero no sería oficial, entonces no entra dentro de lo que llamamos AOD y que a veces de manera así
con lo que decimos la ayuda, ¿no? Pero nos referimos a la ayuda potencial al desarrollo. Pero sí, bueno, estaría en el mismo mundo y desde luego sí que entraría en lo que llamamos cooperación, sin lugar a dudas. Pero no se llevaría, no tendrían la misma obligación de utilizar los criterios de evaluación y los criterios... Lo que pasa es que hay una fuerza aquí moral en estos criterios y realmente, a pesar de estos ejercicios también de influencia norte-sur y demás, la agenda de la eficacia de la ayuda y todos los criterios de la evaluación y de la planificación de la ayuda, proyecto a proyecto, todo eso ha calado en todos los actores. Hay un gran consenso. Entonces, ahora mismo no sería razonable que una fundación, por ser privada, interviniera en un país en desarrollo sin respetar todo este conocimiento. ¿Y en las confesionales? Las confesionales también forman parte de este consenso, sí, sin duda. ¿No sería una especie de mantenimiento de esa ayuda ligada, una especie de reminiscencia todavía, esa clase de ayuda a través de las empresas, las corporaciones, o una transformación de aquella clase de ayuda ligada? Responsabilidad social corporativa. Claro, pero en esa frase que dice Camino de responsabilidad social corporativa, en la misma empresa Iberdrola que corta la luz a quien no le llega a final de mes, que luego tiene programas por los que a la vez se desgrava y nos vende la imagen de medio ambiente, de igualdad de mujeres y hombres, pero sabemos la política economicista que hay detrás. Sí, pero digo que es otra cosa que es políticamente correcta. Claro, pero que es una forma de incidencia social, ¿sabes? Que tú al final le estás obligando a la empresa que, aunque está haciendo desahucio, es decir, tú lo haces porque eres empresa, pero tienes una obligación con el Estado porque el Estado es la que te está manteniendo, ¿no? Los ciudadanos y tal, ¿no? Entonces, ¿se hace bien, se hace mal? Pues no, pero bueno, por lo menos ya se hace un tipo de incidencia, ¿no? Sí, bueno, yo sí que quiero decir que la responsabilidad corporativa y todo lo que se ha estudiado y se ha analizado, pues sí que nos ha llevado a entender que efectivamente las empresas que tienen este comportamiento similar al de una agencia de cooperación a veces, pues efectivamente a largo plazo están obteniendo unos beneficios reputacionales, un conocimiento, una motivación de su personal, es decir, que hay una serie de retornos, pero no necesariamente son esos retornos cortoplacistas, por responder a tu pregunta, de la ayuda ligada, porque la ayuda ligada era algo como muy burdo, o sea, venga, yo te doy 10, tú me lo devuelves mañana y mientras tanto gastas 9 en comprarme a mí y además yo computo en el Comité de Ayuda al Desarrollo del CAR, entonces eso se ha superado, digamos que se ha superado. Por otra parte, la tendencia de cualquier financiador y donante a llevar, en la medida de lo posible, algo más que su dinero, sino también llevar su conocimiento, sus personas, sus entidades, ¿no? Eso sí está ahí, y yo, aquí entramos ya en el juicio de cada uno, ¿no? Pero yo lo veo legítimo también, o sea, yo también veo legítimo pues que, por ejemplo, si la Agencia Española de Cooperación está trabajando en el sector, qué sé yo, del medio ambiente y las energías renovables en América Latina, pues quiera, además de llevar su financiación, quiera que vayan sus empresas, que vayan sus institutos de investigación, que sus académicos entren en contacto en el marco de ese programa con los académicos del país de destino y que duda cabe que eso tiene retornos sociales, económicos para España, naturalmente que sí. Entonces yo lo veo legítimo siempre y cuando se haga cumpliendo con una serie de reglas que no, digamos que no estropeen la lógica de la cooperación y sobre todo su eficacia para el desarrollo. Ahí es donde estaría sobre todo la frontera, ¿no? O sea, si estamos generando un sistema que está viciado, por ejemplo, pues porque hay una intervención excesiva de los intermediarios, de los proveedores, y al final los proyectos que se están financiando no son necesariamente los más necesarios, ¿no? Entonces ahí sí que tendríamos un problema. Pero mientras haya un sistema de competencia que permita que
bueno, pues eso, que se presenten las mejores propuestas, mientras esté respondiendo a necesidades reales del destinatario. Bueno, tampoco podemos separar, ¿no?, los retornos que la cooperación tiene para el propio país, ¿no? Ha habido mucho tiempo donde este discurso era prácticamente tabú, no se podía vincular la ayuda a ningún interés del donante, y yo creo que ahora estamos en un momento en el que ya, bueno, empezamos un poco a... O sea, ni vamos a hacer la ayuda ligada de antes, ni tampoco vamos a pensar que la cooperación nos tiene que doler, ¿no? O sea, se puede cooperar y al mismo tiempo beneficiarse y recibir retornos no directos, no financieros, pero sí que se pueden recibir muchos otros retornos y es bueno. O sea, podemos hablar de una cooperación de interés mutuo. No pasa absolutamente nada, no tenemos que rasgarnos las vestiduras, ¿no? Es un poco la evolución que diría yo que está viendo ahora mismo en el discurso de la cooperación. ¿Sí, algo comentario más de esto? Sí, yo quería también hacer hincapié en que hay un factor también muy importante en la cooperación que no se daba antes y que se da ahora bastante, que es la sociedad civil organizada. Y su representación a través de organizaciones, ONG, que ahora mismo es un actor fundamental para mí para definir todas esas políticas a las que se tienen en cuenta para poder, digamos, tener una visión mucho más amplia y lógicamente también la implicación de muchas miles de personas que trabajan directamente sobre el terreno. Creo que es una diferencia importante. Y con esta referencia entonces yo paso al segundo término de la cadena, ¿no? Internacional. ¿Qué es esto de internacional? Bueno, pues en primer lugar estaría lo bilateral, ¿eh? Lo internacional por excelencia es lo interestatal, o sea, aquello que pone en contacto a gobiernos nacionales, a estados, ¿vale? Entonces, efectivamente, los principales actores, o los primeros actores que nos vienen a la cabeza son los gobiernos, como por ejemplo Estados Unidos, que no sé, yo he hecho una lección horrible de diapositivas hoy. Bueno, la barra de aquí arriba que ordena a todos los países donantes por presupuesto, pues indica que Estados Unidos en billones de dólares es el primer donante del mundo. Que duda cabe que el principal actor del mundo, de la cooperación al desarrollo en el mundo es Estados Unidos, con el mayor presupuesto de ayuda, con su agencia que se llama USAID y muchas otras agencias, ¿vale? Pero luego vamos al tema de la sociedad civil, no solamente el gobierno, ¿no? No obstante, de momento me voy a detener en los gobiernos, pues Estados Unidos es el primer donante, seguido de Alemania, ¿vale? Que está ahí con las instituciones europeas. Alemania ha subido mucho últimamente, pero las instituciones europeas, que sabéis que es una cosa que ni es una organización multilateral, ni es un país tampoco, es un híbrido, sí que normalmente lo colocamos en la misma clasificación que los demás donantes nacionales, ¿no? Y es sin duda un país, es un donante muy importante. Es cierto que si las instituciones europeas unieran su presupuesto de ayuda con los Estados miembros de la Unión, sería no solamente el mayor donante del mundo, sino que manejaría más del 50% de la ayuda mundial, ¿vale? O sea, la ayuda, en realidad, la ayuda al desarrollo y la cooperación internacional es un mundo muy europeo, muy europeo, ¿vale? Luego hay otros donantes importantes fuera de esta órbita, que serían Canadá, Nueva Zelanda y Australia, ¿vale? En este ranking de los billones, ¿no?, vemos realmente el peso, la importancia que tiene en el mundo. Pero luego hay otro ranking que utilizamos mucho para medir a los donantes, que es el del 0,7. Conocéis perfectamente el 0,7, es un objetivo que se fija en Naciones Unidas, que viene, por cierto, de una propuesta de organizaciones confesionales, que habéis preguntado antes por el papel de las confesionales en todo esto. Bueno, están en el mundo de la cooperación también las iglesias, sin lugar a dudas, y ellos son los que plantean en primer lugar no la Iglesia Católica, que es la que más actúa en España, sino las protestantes. Las protestantes son las que proponen el objetivo del 0,7, al final eso lo endosa la Asamblea de Naciones Unidas en los años 70, y bueno, en distintas ocasiones los países del norte, que están llamados a cumplir con ese compromiso, lo han adoptado, lo han reafirmado ese compromiso, de dar el 0,7% de su Producto Interior Bruto a acciones de cooperación. ¿Quiénes están haciéndolo eso en la práctica? Bueno, pues Luxemburgo. Un paraíso fiscal y además, en todo caso, un país tan pequeñito que por mucho que el 0,7 pues tampoco se va a dar. Noruega, Suecia, Alemania y Dinamarca. Aquí
importante de señalar también son todos europeos, pero además son como muy nórdicos, ¿verdad? Noruega, Suecia, o sea, esto es una cosa como nórdica, pero también eso también me gusta, porque a ver, ya sabéis que todos los indicadores, los nórdicos son los primeros, pero hablamos de indicadores buenos, indicadores de desarrollo económico, indicadores de medio ambiente, indicadores de democracia. Entonces, como que a mí esto me gusta porque yo creo que si eres un país... No puede ser eso. Eso no existe en estadísticas. No pueden estar. Pero, bueno, yo sí que creo que esto de la ayuda es como de sociedades avanzadas, ¿no? O sea, entonces, no sé si será por interés o por solidaridad, pero lo que está claro es que hay una correlación entre el grado de progreso de una sociedad y su ayuda internacional. Eso está es lógico. ¿Perdón? Es lógico. Es lógico. Puede ayudar quien tiene. Ajá. Bueno, y quien quiere. A ver, pero yo he dicho es muy burdo. sociedades avanzadas, Si no tiene solo ricas, ¿eh? un nivel de... Bueno, porque es que los Emiratos Árabes no ayudan tanto, ¿eh? Claro, no ayudan sí, tanto. hay muchos componentes. Bueno, ahí lo dejo, para volver a hablar de por qué cooperar ahora. Bien, esto es un ranking importantísimo, sin duda los países, los gobiernos nacionales son los actores más importantes, bueno, más importantes no sé, son muy importantes en cooperación y desde luego son los que te dan el apellido internacional, porque internacional es entre naciones, que aquí en España tenemos un uso complicado del término nación, pero sería entre estados, ¿no? En España llamaríamos entre estados, ¿no? ¿Ibas a hacer un comentario? No, estaba, cuando has comentado lo del 07 sobre las instituciones confesionales, las confesionales, en principio también, digamos que insistían mucho porque eran las religiones, sobre todo en el caso de la católica y la protestante, las que estaban con cooperantes religiosos instaurados hacía muchísimo más tiempo, ¿no? Y el tener un hospital metido en la selva, el tener un responsable, un sacerdote en un sitio, siempre reclamaban, y era uno de los caminos por los que se quería muchas veces ese 07. Sí. Entonces voy a hacer un pequeño salto en las diapositivas, pero efectivamente, no sé qué me ha pasado aquí. Se me han solapado los silazos. Vamos a ver por favor. Pero bueno, estoy un poco molesto de esto. En otras clases las luces estaban apagadas. Bueno, en realidad, la verdad es que las diapositivas no son ninguna maravilla, simplemente es un apoyo para que yo no me pierda en la explicación, sobre todo con tantos saltos que me parece estupendo estar debatiendo. Si no tuviera las diapositivas no sabría cómo seguir, ¿no? Entonces, esta es una diapositiva sobre ciudadanía global, ONGs y cooperación transnacional. Podríamos haber llamado también sociedad civil transnacional. Habéis hecho ya una referencia a esto. Es verdad que lo de internacional tiene que ver con los estados, pero unos actores importantísimos de la cooperación son sin duda las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales. De hecho, lo de internacional a veces lo precisamos como transnacional. La cooperación es una realidad muy transnacional, en la cual, por ejemplo, pues las ONGs medioambientalistas, como la que tenemos aquí, Greenpeace, ¿no? Pues han generado unas redes transnacionales que ya son un sujeto de la política mundial, ¿no? Y por supuesto de la cooperación al desarrollo. Greenpeace es una red transnacional de la sociedad civil, con ciudadanos detrás. Porque esto está muy unido también a un concepto del que estaréis hablando en distintas sesiones, de la ciudadanía global, ¿no? Somos ciudadanos del mundo y así como tenemos nuestras organizaciones ciudadanas en Mérida, en Extremadura, en España, pues tenemos organizaciones ciudadanas transnacionales que cruzan por los países, ¿no? Esto es un gran motor de la cooperación. No solamente en la ejecución, porque aquí he puesto la tarta de cómo se ejecuta la ayuda al desarrollo y todo esto rojo, ¿no? Se refiere a ONGs, o sea, hay una parte bastante destacada que ejecutan las ONGs de la ayuda, pero no solamente es que ejecuten la ayuda al desarrollo, sino que ellos canalizan sus propias financiaciones, que no están computando como ayuda al desarrollo, con donativos, con cuotas de socios. Ahora mismo lo estamos viendo con las crisis de Ucrania, la crisis de Turquía y Siria, y además canalizan el trabajo, el talento, el conocimiento de las personas, y además movilizan también voluntades políticas, y además participan también en la adopción de esa agenda de la que hablábamos, la agenda de desarrollo, cuáles son los objetivos.
al final no los ponen solo, no los ponen ni el país receptor, ni el país donante, ni ellos dos juntos. Los ponen, se establecen sus objetivos en un diálogo con una gran participación de organizaciones de la sociedad civil. Cualquiera de los objetivos de desarrollo que vamos a ver luego viene concretado con una serie de estrategias, de programas que han sido debatidos en foros internacionales en los que han estado muy presentes estas organizaciones. Aquí he elegido, pues el Greenpeace, pues porque todos vemos claramente eso todos los días, porque tiene una gran fuerza mediática. He elegido precisamente una confesional, que es Cáritas Internacional, toda esa red que es posiblemente de las más grandes del mundo, la red de Cáritas Internacional, y que además es muy interesante porque, claro, conecta con otras organizaciones de la sociedad civil que no necesariamente son de cooperación internacional, ¿no? Porque vemos que Cáritas tiene también su acción social en su territorio. Vemos que además está vinculado a una iglesia, que también es una entidad de la sociedad civil, pero es que lo mismo podríamos hablar de sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos son una organización de la sociedad civil que tiene su papel en el diálogo social de un Estado, ¿vale? Que además tiene sus fundaciones de desarrollo local, de desarrollo de recursos humanos en el territorio, y que además coopera internacionalmente con sus homólogos, pues para generar diálogo social, empleo, formación, defender los derechos laborales. Entonces, vayamos al tema que vayamos, vamos a encontrar organizaciones de la sociedad civil que han trabajado esa agenda en su territorio y que han desarrollado luego relaciones transnacionales con sus homólogos y están moviendo la cooperación internacional, tanto en el discurso y en las normas y en las prioridades, como en la ejecución práctica y la movilización de financiación. Entonces, esto efectivamente es una realidad muy importante. No se puede entender la cooperación internacional, como se dice por ahí, no se puede entender sin la parte transnacional de todas estas organizaciones de la sociedad civil que están ahí. Pero hay otro nivel, sí, adelante. Lo iba a decir antes, pero no sé. Para hablar, yo que pertenecí a la plataforma del 07. Ajá. Pero además había que tener en cuenta que cuando la FAO en el 1959 dice que el 50% de la población pasaba hambre, fueron las iglesias de los países nórdicos, miento, la iglesia no, las primeras que empezaron a formar una campaña contra el hambre en el mundo. Pero, por ejemplo, en Suecia, Noruega, Finlandia, que no solamente... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de en el año 1900, la FAO, para que su informe fue del 69. Ajá. Sí, pues probablemente ahí fue cuando salió la propuesta del 07, que luego porque en la Asamblea de Naciones Unidas eso se adopta en los años 70. Sí, pero realmente fue el origen de la cooperación y de que la mentalidad de muchas ciudades, partiendo por ejemplo la del País Vasco, que siempre ha dado ejemplo de avanzar en ese aspecto, se plantearon la cuestión de cooperar con cierta parte de dinero para solucionar ciertos problemas. Sí, porque en Badajoz tuvimos poco éxito, pero realmente las instituciones ayudaron. No con el 07, al 01, el 02. Luego, como ha sacado eso Badajoz, Bilbao, tal, luego hablaremos de cooperación centralizada porque es un caso muy interesante, y sí que os adelanto ya que realmente el caso español es único en el mundo en cuanto a la implicación de los niveles subestatales de gobierno en este objetivo del 07 y en la cooperación para el desarrollo. O sea, que en realidad hay que ser generosos también con Badajoz, porque es que en el mundo realmente no hay ayuntamientos que son los españoles que tengan esa intensidad de cooperación, ¿no? Pero se plantearon ya la idea de que había que ayudar. Bueno, y aquí sigo con otra diapositiva que tampoco se puede leer desde ahí, pero bueno, a mí me ayuda, que habla de otro nivel, porque ya hemos hablado del nivel internacional stricto sensu, ¿no? Que es el de gobierno a gobierno, el nivel transnacional, que es el que pone en contacto a estados, o sea, actores dentro de los estados, ¿no? Pero sí los gobiernos, ¿no? Y luego hay otro nivel, que es, mira, a mí me interesa muchísimo, que es el nivel global.
el nivel global, es lo que podemos llamar cooperación multilateral o también gobernanza global. Porque en el mundo no existe un gobierno, no existe el gobierno global, pero existe la gobernanza global, un sistema de gobierno sin gobierno. ¿Me explico, no? Bien, entonces, ¿qué es este sistema? Pues este sistema es muy complejo, realmente complejo, pero por lo menos hay algo que sí que tenemos claro, que incluye las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas tienen una asamblea de países y luego tiene una serie de fondos, programas, agencias, ¿no? Que al final, bueno, se parecen un poco a los ministerios, ¿no? Pues tenemos la Organización Mundial de la Salud, que es como el Ministerio Mundial de la Salud, ¿no? O tenemos pues yo, por ejemplo, trabajo mucho con la UNCTAD, que la UNCTAD se parece, UNCTAD, o CENUCED, en realidad en español sería CENUCED, es la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo. Y esto es como una especie de Ministerio de Economía, pero claro, se llama conferencia, y es que realmente es una conferencia, porque es cada X años se reúnen en conferencia los Estados miembros, ponen una estrategia y entonces tienen un secretariado que se ocupa de organizar las conferencias y de ejecutar algunos de sus acuerdos. Entonces, pues bueno, tiene programas de investigación, programas de cooperación técnica y luego pues todas estas actividades que le llaman de consenso, de crear consenso entre países. Entonces, al final existe todo este nivel global que no es propiamente internacional, porque los Estados miembros en un momento que desaparecen del mapa y son instituciones de alcance global con una autoridad mundial las que ejecutan una buena parte de la cooperación. Además, es que parece que esto es el nivel adecuado para abordar determinados problemas que no son no son ni de un país ni de 3 o 4, son del mundo en su conjunto. Por ejemplo, ¿de quién es el cambio climático, no? ¿Quién se ocupa del cambio climático? ¿Qué países pueden resolver el cambio climático? Pues todos. Y por lo tanto, pues hace falta una estructura que los agrupe a todos, ¿no? La salud global, el tema de las pandemias, que bueno, ha quedado claro que esto no lo puede hacer ni un país, ni 2, ni 3. O sea, la pandemia es global y solo se puede abordar desde un ámbito de gobierno global. Entonces, pensemos también que la cooperación internacional, este término internacional, también implica este otro nivel. Y en relaciones internacionales, pues cada vez más utilizamos los 3 términos para llamar a cada cosa por su nombre. Lo internacional es lo interestatal, pero luego está lo global y también lo transnacional, ¿no? En cuanto a la ayuda al desarrollo, por conectar un poco con lo de antes, bueno, aquí tenemos que lo multilateral, que es esto amarillo, bueno, pues es casi una cuarta parte, ¿no? Casi una cuarta parte de la ayuda al desarrollo. Son sin duda actores muy importantes. Las agencias de Naciones Unidas son actores muy importantes de la cooperación para el desarrollo. He explicado Naciones Unidas porque es lo más visible, pero por desgracia tampoco acaba todo ahí, porque tenemos luego los G20, los G7, ¿no? Que son instituciones informales que al final están organizando también la gobernanza global. Tenemos todo este ámbito de la OCDE, con otras instituciones que crea también informales, pero que al final se convierte en estándares para todo el mundo, aunque no todos los países miembros, o sea, no todos los países del mundo puedan ser miembros de la OCDE, porque es un club reservado a democracias avanzadas. En fin, es todo un ecosistema de instituciones muy complejo. Los BRICS también. Brasil, luego, los BRICS es otra agrupación informal muy interesante que se crea precisamente para hacer un contrapeso, ¿no?, a estos G7 que solamente admiten a las grandes economías desarrolladas. Está dentro del ámbito de Naciones Unidas, por ejemplo, existe una cosa que se llama el G77, que son todos los países, pues lo que antes se llamaba el tercer mundo, digamos, ¿no?, que no es ni el bloque soviético ni el bloque capitalista. Pues ellos en Naciones Unidas se han agrupado y en Ginebra, pues la verdad es que tienen bastante fuerza, porque es el grupo más numeroso sin duda. Ahora se llama además G77 y China. Entonces, bueno, pues este grupo en determinadas resoluciones de las Naciones Unidas pues, es muy eficiente, y la gobernanza global pues no se puede explicar sin entrar en todos estos detalles. Pero bueno, en cooperación al desarrollo, sin duda, Naciones Unidas todavía es una institución bastante sólida a pesar de su crisis.
y todas sus agencias en sus sectores pues tienen un cierto grado de autoridad, ¿no? Independientemente del presupuesto que manejen, pues al final marcan las estrategias de desarrollo con bastante eficacia. ¿Algún comentario? ¿No? Vale. Perfecto. Vamos entonces a la tercera parte. Bueno, aquí me detengo yo en el por qué cooperar, continuando con la reflexión anterior. Esto no es para hacer publicidad, pero es un libro del que yo soy coautor, que reflexiona sobre todas estas perspectivas que habéis planteado aquí, ¿no? Sí, es una especie de síntesis en realidad, que sigue con algunos estudios de caso, y entonces, bueno, pues adopta estas distintas perspectivas de si esto es interés mutuo, si es interés propio, si realmente es solidario, ¿no? Y entonces lo que nos dice es que, bueno, en el ámbito de las relaciones internacionales, no sobre la cooperación al desarrollo, sino sobre todas las relaciones internacionales, pues ya se ha hecho esta reflexión y se ha estudiado mucho, y bueno, pues hay unos autores que lo ven de una manera y otros lo ven de otra. Esas maneras de ver, les podemos llamar perspectivas, pues incluyen, por ejemplo, la perspectiva marxista, y la perspectiva marxista, que en este ámbito de la cooperación ha evolucionado en lo que se podría llamar la teoría de la dependencia, ¿no? Pues habla de esa explotación norte-sur, de imperialismo y colonialismo, de cómo esto luego se reinventa en un neocolonialismo, y bueno, sin duda hay muchos casos que podemos ver en la cooperación internacional, pues que sí que nos recuerdan a eso, nos recuerdan a una relación asimétrica, ¿no? Y a un ejercicio de poder de un país más rico, más capitalista, ¿no? A otro país pues más dependiente, ¿no? Entonces, bueno, la perspectiva marxista y teorías de la dependencia, bueno, yo creo que tienen algunas limitaciones que se han comentado muchas veces, por ejemplo, que ven la economía como un juego de suma cero. Siempre un marxista o una persona que adopta la perspectiva marxista tiende a pensar que si uno es rico, ¿no? Es porque a otro o sea, que lo que uno tiene de más le falta al otro, ¿no? Cuando la economía en realidad vemos que en su conjunto crece y crece. Es decir, que es posible que a pesar de las diferencias, ¿no? Todos estén mejorando, ¿no? Entonces, ese problema, esa perspectiva de la economía como un juego de suma cero, sin duda limita bastante la eficacia de esta perspectiva para explicar el conjunto de la economía mundial y de la cooperación internacional. Eso no quiere decir que no haya casos que realmente se expliquen muy bien de esta manera. También a efectos de la gestión de la ayuda y de la planificación de la ayuda al desarrollo, desde la perspectiva marxista se defiende mucho el carácter concesional puro que tiene que tener la ayuda y el alejarla siempre de cualquier esquema en el que pueda haber un retorno para el propio donante, porque lo que se ve, lo que nos viene a decir esta perspectiva es que como aquí ha habido una especie de apropiación indebida de recursos, la ayuda tiene que restituir, por lo tanto tiene que ser importante en volumen, pero además estar libre de cualquier tipo de condicionamiento que pueda favorecer al donante, porque digamos que el donante está como en una obligación de devolver lo que no es suyo, ¿no? Entonces, esto es un poco el marco en el que se envuelven los análisis de la cooperación desde este punto de vista. Sí. Sí, quería consultarle que cuando decimos que China y Rusia, sí, por ejemplo, sobre todo China, que están ganando influencia en África y en Sudamérica, ¿estamos hablando de fenómenos económicos o también de cooperación internacional? No, la cooperación internacional es importantísima en ese ejercicio. Y mira, esto me va a llevar a la perspectiva realista, que en cierto sentido conecta con la marxista. La perspectiva realista lo que dice es que los países en sus relaciones internacionales lo que buscan es el poder. No se fija tanto en cómo se reparte la plusvalía, digamos, que dirían los marxistas, pero sí que se fija en simplemente el ejercicio del poder. Entonces está muy vinculado a lo militar, a lo securitario y también a la economía, pero como un ejercicio de influencia. Entonces, por ejemplo, China es evidente, China es ahora mismo un caso muy claro de un financiador o de un donante realista,
quiere tener influencia. Entonces él cuando va, o sea, China sin ningún tipo de pudor, cuando plantea relaciones internacionales a un país de África, pues viene con un paquete de financiación para pagar grandes infraestructuras, pero con todas las condiciones a la vez. China, de hecho, no lo publica mucho, porque China no es que sea muy transparente y nos quejaremos de que el Comité de Ayuda al Desarrollo no admite países del sur, pero por lo menos los países del norte van allí y publican y cuentan lo que hacen, porque China no publica nada, ¿no? Pero bueno, lo que se sabe de China, y cuando China es preguntado por este tema, lo defiende diciendo que es una cooperación entre iguales, entonces que él no es paternalista, no va a ir a... Entonces él llega a África y se sienta en una mesa entre iguales, y entonces dice, vale, yo te doy esto y tú me das esto, y ya está. Entonces ellos lo defienden y no tienen ningún inconveniente en reconocer que con su financiación al desarrollo están ejerciendo una influencia, que por cierto tiene que ver también con ayuda ligada. China sí hace ayuda ligada, 100% ayuda ligada. Entonces esta sería un poco la perspectiva realista, la ayuda como una de tantas relaciones internacionales que buscan poder. Sí. Yo creo que en este sentido de China, y después de que en Occidente hemos hecho mucha revisión sobre los excesos y abusos que hemos cometido en los lugares que han sido nuestras colonias, yo creo que China ahora está dando un golpe en la mesa de lo que ellos consideran, según su libro blanco de 2020 o 2021, ayuda de cooperación internacional, que yo no considero cooperación, yo eso sí que lo considero un verdadero colonialismo. Y en ese sentido creo que ya deberíamos en Occidente dejar que ya hemos hecho suficiente revisión de todas las cosas malas que hemos hecho. Creo que por lo menos las personas que queremos ayudar, yo por lo menos es con esa perspectiva humanista, quizás también egoísta, que también me lo pregunto, pero humanista, de tenderle la mano a otra persona que tiene menos, pero debemos tener en el foco a China, porque China con esta perspectiva del win-win que se presenta a diferentes gobiernos, tiene colonizado medio mundo. O sea, las infraestructuras africanas no son de África, son de China, los grandes puertos son chinos, las entradas a los grandes estrechos de las lágrimas y todos tienen control chino. O sea, que cuidado con la cooperación china. Además es que la cooperación china lo que ha hecho es que nosotros nos volvamos más realistas también. La cooperación europea se ha vuelto más realista. Es decir, ahora ya también es más abiertamente la Unión Europea, ¿no? Siempre ha sido, pues eso, la cooperación idílica, ¿no? Bueno, no siempre, a ver, tiene sus distintas caras, pero por lo menos el discurso siempre hacía un discurso de cooperación muy idealista, ¿no? Que ahora la ubicaremos en el mundo de las relaciones internacionales, cómo se llama esa perspectiva, ¿no? Bueno, pero ahora se ha vuelto más realista. Ahora dicen abiertamente que ellos quieren por ejemplo, con el Global Gateway, que quieren financiar infraestructuras y que quieren pues posicionarse también en una competencia con otros financiadores, paréntesis China, para también difundir su modelo. ¿Por qué? Porque el modelo chino, por ejemplo, en cuanto al aspecto de los derechos humanos, en cuanto al aspecto del medio ambiente, pues no es tan cuidadoso como el modelo europeo, ¿no? Entonces, claro, se pretende que ahora abiertamente, pues la cooperación europea influya también en los estándares que estamos trabajando. O, por ejemplo, también en determinadas elecciones estratégicas. La Unión Europea apuesta por la transición energética. Entonces, a lo mejor China no necesariamente, por lo tanto. Entonces, es muy importante utilizar la cooperación también para que los países del sur refuercen la alianza internacional contra el cambio climático. Entonces, esto ahora, este tablero de juego, digamos, es muchísimo más evidente y con menos pudor las posiciones realistas, ¿no? Se ven día a día en las relaciones de cooperación al desarrollo y de financiación del desarrollo, por supuesto que sí. China ha puesto el tablero para arriba, además donde llega no hay derechos de los trabajadores, no hay, o sea, se desplazan a las personas de sus tierras, la prostitución, tienen burdeles a punta pala, o sea, es que es un caos y a mí me parece que debemos tener mucho cuidado.
Sí. Vamos Bueno. tarde. Vamos tarde. Ah, pensaba que decías con la ponencia, sí. Voy a continuar de todas maneras. Sí, perdona. También habría que ver el papel que va a desempeñar Rusia con relación a Francia en el Sahel. ¿Que va a dejar vacío Francia, El Sahel. El Sahel. Ah, bueno, sí, claro. ¿Ves? Eso es una... Claro, eso otra vez también nos vuelve realistas, ¿no? Porque, claro, yo por ejemplo al Sahel viajo bastante con proyectos de cooperación y demás, y veo el dinero que está destinando Europa al desarrollo, que es bien merecido, ¿no? Pero, claro, yo me pregunto, si yo fuera un gobierno europeo, cuando vengo con este paquete de dinero, ¿de verdad que no le voy a sacar el tema de la ayuda militar rusa? Yo creo que sí que lo vamos a sacar, ¿no? Entonces, claro, el interés mutuo, propio, es un poco de todo, ¿no? Entonces, efectivamente, la perspectiva realista está ahí, explica una buena parte de la cooperación, que es la búsqueda de poder, y, bueno, pues a lo mejor también, luego está el juicio moral de cada uno, pero a lo mejor, depende de qué situación, pues te parece legítimo, ¿no? Por ejemplo, si es para que China no reduzca los estándares medioambientales de derechos humanos, pues nos parece legítimo, ¿no? Pues sí, pues esto está ocurriendo. Pero hay otras perspectivas, existen perspectivas, vamos a decir, más idealistas, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva liberal, que no tiene nada que ver pues, con el Partido Liberal Británico, tiene que ver con los ilustrados, ¿vale? Es la perspectiva en realidad democrática, ¿no? La perspectiva democrática, que dice que es que las democracias cooperan entre sí, pues por distintas razones, entre otras la paz, ¿no? Pues porque, bueno, con la cooperación se difunden los valores democráticos y las democracias no hacen la guerra entre sí. No sé si eso lo habéis reflexionado alguna vez, ¿no? Pero la mejor prevención de la paz es la democracia, porque las democracias entre sí no pelean. Siempre hay una dictadura cuando hay una guerra, en algún lugar del tablero, ¿no? Entonces, la perspectiva liberal lo que dice es que las democracias cooperan internacionalmente pues, para difundir los ideales de derechos humanos y de democracia y así pues, que el mundo sea más parecido, ¿no? al país, ¿no? Entonces, esta perspectiva es también interesante y también está ahí. Yo lo veo, por ejemplo, en lo que comentábamos antes del género, ¿no? La igualdad de género, en realidad, es una idea que no está para nada consensuada en el mundo, ¿no? Y las democracias la meten en la agenda de la cooperación, concretamente en la conferencia de Pekín en el año 1995, y entonces dicen, bueno, pues a partir de ahora la cooperación tiene que difundir las ideas de igualdad de género, tiene que imponer cuotas de igualdad, que están entre el 40 y 60% en todo, en fin, introduce una serie de principios que quedan para siempre en el manual de instrucciones de la cooperación al desarrollo y que se van poco a poco trasladando a las políticas públicas nacionales de los países que se benefician de la cooperación. Y ya digo que no solamente no es prioritario en muchos de los países receptores la igualdad de género, sino que es que además es contestado abiertamente. A veces por mujeres y a veces por hombres. Entonces, con la cooperación estamos difundiendo un ideal democrático que es que los hombres y mujeres somos iguales. Entonces, esto ocurre. En Mérida se firmó la Declaración de la Cooperación Internacional por la Diversidad Sexual, ¿no? Y esto ahora mismo no está ni en la Agenda de Naciones Unidas ni en ningún lado. Y es más, está criminalizado en muchos países receptores de ayuda. Con lo cual, aquí en Mérida se inició pues, también un nuevo intento de utilizar la cooperación para difundir ideales democráticos, pero que no dejan de ser como axiomas, dogmas, ¿no? Que pueden estar compartidos o no en otros países, ¿no? Y bueno, pues esta es otra perspectiva. Y luego está la perspectiva constructivista, que lo que viene a decir es que conecta a veces con la liberal, pero lo que viene a decir es que bueno, los países se comportan en el mundo pues con arreglo también a una serie de normas, a una serie de hábitos, de pautas. Entonces, si eres un país democrático, por ejemplo, pues cooperas. Y ya está. Y si en Naciones Unidas se ha fijado una serie de normas, pues se cumplen. Entonces, es verdad que también existe esa
esa tendencia de los países simplemente a cumplir las normas internacionales, aunque no venga luego la policía del mundo a ponerte una multa, ¿no? Que a veces hay mecanismos internacionales, evidentemente, que tienen su capítulo coercitivo, pero muchísimos, pues la verdad es que no. Sin embargo, bueno, pues por ejemplo, en el caso de España, en este libro, explicamos que España, cuando hace su transición democrática, pues tiene la necesidad de equipararse a las democracias avanzadas. Y entonces, si eres democrático, cooperas, ¿no? Pues yo quiero una cooperación. Y entonces, evidentemente, construir la cooperación con instituciones preexistentes. Pues está, por ejemplo, los que hemos hablado del Fondo de Ayuda al Desarrollo, que eran unos créditos para la exportación, ¿vale? Y también está todo el capítulo de la cultura hispánica, ¿no? Que es la anterior AECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, anteriormente se llamaba Instituto de Cultura Hispánica o algo así. Entonces, sobre esos cimientos construye su cooperación, pero realmente el gran impulso a la cooperación, aparte de la sociedad civil transnacional, sin lugar a dudas, es que desde arriba, o en ese club de naciones avanzadas, pues lo elegante es cooperar. Entonces, pues cooperas, ya está. Porque si eres democrático y avanzado y europeo, cooperas. Entonces, esta es la perspectiva un poco constructivista, pues que ve a los estados como si fueran individuos de un grupo social donde hay ciertas normas, ciertas construcciones sociales, ¿no? Pues esta es la perspectiva. Si os queréis que os diga cuál es mi perspectiva, pues es que todas estas explican parte, todas aplican de alguna manera, ¿no? Entonces, todas ellas son útiles y podemos encontrar casos en los que se mezclan las distintas motivaciones, los distintos enfoques, y otros casos en los que sí, pues esto es claramente un comportamiento constructivista, o este es claramente un comportamiento realista, ¿no? Entonces, bueno, en este libro pues hay unos estudios de caso, entonces pues se ve, por ejemplo, que los nórdicos, ¿no? ¿Vale? Pues los nórdicos son muy constructivistas, ellos han creado, ellos quieren ser como Naciones Unidas, que se cumplan las normas de Naciones Unidas, no quieren ir solos por el mundo, tampoco podría, porque son pequeños. Entonces quieren hacer todo en un club de buenas naciones, con buenos principios y con buenas reglas, ¿no? La perspectiva realista, pues claramente China sería un donante realista como delito, ¿no? ¿Qué más? La perspectiva liberal. Bueno, pues por ejemplo, claro, la perspectiva liberal se ha hablado mucho del sistema de ayuda del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y demás, liberal en el sentido económico, que quiere avanzar la agenda del libre mercado, que es la agenda un poco económica, ¿no? De las libertades económicas, que va dentro de nuestro paquete democrático liberal, ¿no? Pero también, aunque no se me ocurra ningún donante en particular que sea puramente liberal, toda esa agenda que digo del género y de la igualdad, ¿no? Esto es perspectiva liberal. De hecho, también a los nórdicos antes les dice eso, que tienen una perspectiva constructivista liberal, o sea, de las dos, ¿no? Y por último, pues la perspectiva marxista, bueno, pues sin duda alguna todos esos no pondría enteramente a ningún país con esa etiqueta, pero todos esos esquemas de ayuda ligada, ¿no? Sin duda son un buen reflejo de esta teoría de la dependencia, ¿no? Que engancha con la visión marxista de la economía. Sí. Estoy pensando si la acogida de personas, en el caso de búsqueda de asilo y refugio o simples migraciones, que se hace en los países receptores, puede ser considerado de alguna manera como cooperación también. Pongo un ejemplo práctico. Ahora mismo con el tema de la guerra en Ucrania, Alemania ha dicho que va a dar visados a ciudadanos ucranianos para que puedan residir y trabajar durante X tiempo, no sé si son 3 meses o así. ¿Eso se podría considerar de alguna forma también como un tipo de cooperación? Sería más acción humanitaria, ¿no? Bueno, sí, a ver, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho llevarlo al tema de la ayuda al desarrollo, porque como está muy pautado, pues permite aterrizar la respuesta, ¿no? Entonces, claro, cooperación es una cosa muy amplia, todo esto es cooperación, claro que sí, no va a ser cooperación. Es humanitaria, pues cuando tiene que ver con necesidades básicas, o sea, aliviar el sufrimiento, salvar vidas y aliviar el sufrimiento, entonces evidentemente todo ese despliegue se ajustaría a la etiqueta de acción humanitaria, sea en tu territorio o en otro. Pero luego está, si cuando viene la persona y recibe
gasto público, digamos, ¿no? Se beneficia con gasto público. Si eso se ayuda al desarrollo, bueno, pues mira, el CAD ya ha resuelto esta cuestión y ha dicho que durante el primer año se permite computar como ayuda al desarrollo. Por lo tanto, la acogida de refugiados durante el primer año se está computando, de hecho, como ayuda al desarrollo. Esto está siendo contestado por las ONGs y algunos analistas, porque nos lleva a esto de la ayuda como restitución. Ellos dicen, no, la acogida de refugiados está muy bien, pero no debe computarse como ayuda, porque entonces, digamos que la transferencia efectiva de recursos hacia los países del sur la estás reduciendo, ¿no? Claro. De hecho, ha habido países que directamente han dicho, cuando ha habido crisis de refugiados, han dicho, vale, yo acojo refugiados, pero voy a reducir la partida. Yo doy el 0,7, por ejemplo, Dinamarca, vale, doy el 0,7, ¿no? Entonces, como este año voy a tener el 0,1 solo para refugiados, ayuda como tal de transferencia solo voy a dar el 0,6. Entonces, esto está siendo contestado por esa razón. Pero sí, efectivamente se computa como ayuda. Muy bien, pues hasta aquí, internacional, ¿no? Los distintos niveles que tiene, global, transnacional e internacional en sentido estricto, y cómo lo internacional se interpreta desde las relaciones internacionales, ¿no? Con estas perspectivas, porque todo esto son escuelas de relaciones internacionales, que es un ámbito, ya sabéis, de la ciencia política, que se fija en cómo los estados actúan entre sí. Bien, y por último, la palabra desarrollo. Yo pensaba que el debate iba a empezar aquí, con desarrollo. Esto es un término muy contestado, el desarrollo, ¿no? Sí, adelante. ¿No sería mejor progreso? Bueno, muy interesante, muy interesante. De hecho, ahora mismo hay un índice que a mí me gusta bastante, que mide el desarrollo, ¿no? Que lo vamos a ver ahora, que se le ha llamado progreso social, el índice de progreso social. Sí, pero va por ahí, ¿no? La idea es esa, ¿no? A ver, ¿qué es desarrollo? Desarrollo es desarrollo económico, sin lugar a dudas, otra más que pueda ser más cosas, pero el término desarrollo, bueno, se utiliza en la economía y en realidad pues, o sea, nos podemos ir a Adam Smith, la riqueza de las naciones. En realidad el término desarrollo ahora se ha diferenciado, la economía de desarrollo y demás, del resto de la economía, pero es un poco lo de la economía de toda la vida, o sea, pues cómo mejorar los ingresos, cómo mejorar la riqueza para podernos dotar de más bienes y servicios y satisfacer más necesidades que son ilimitadas, pero que además algunas de ellas son muy acuciantes y tienen que ser satisfechas, ¿no? Entonces, este gran problema de cómo generar ingresos para satisfacer nuestras necesidades básicas y no tan básicas, pues este proceso se llama desarrollo, y el estudio de esto, pues ahora llamamos estudios de desarrollo, economía del desarrollo y demás. ¿Y qué ocurre en el ámbito de la cooperación internacional? Pues que nos fijamos en las grandes diferencias de desarrollo económico entre países, ¿no? Es decir, pues que en Luxemburgo la renta per cápita está en $134.000, ¿vale?, al año, y en Burundi en 793. Claro, nos parece que esto hay que arreglarlo, ¿no? Y entonces esto es sin duda la primera acepción del término desarrollo. El desarrollo se podría medir por el Producto Interior Bruto per cápita, ¿no? Es decir, toda la cantidad de bienes y servicios que produce un país dividido por sus habitantes, ¿no? Y ahí es donde afloran estas diferencias. Cuando empieza, estos datos que estoy poniendo aquí, bueno, esta diapositiva ha sido un poco más, esta no se puede ver, porque ya sabéis, pues estos distintos grados, ¿no?, indican mayor o menor Producto Interior Bruto per cápita, ¿no? Y se ven las diferencias, y no nos sorprende, pues Norteamérica, Australia y los países de Europa, ¿no?, son los que más coloreados están. Luego está esta zona que es un poco sui generis, ¿no?, que tiene una renta per cápita muy alta, los ingresos del petróleo, como a nosotros nos parece un paradigma de desarrollo, ¿no? Y luego, bueno, la zona más clarita, sin duda alguna, es África subsahariana. Entonces, estos datos son del Banco Mundial, y no solamente el Banco Mundial es un proveedor de datos, sino que siempre se asocia como un actor del desarrollo económico que además, ¿no?, pues ha promovido una acepción un poquito limitada del término desarrollo, precisamente por centrarlo demasiado en lo económico. Ya sabéis que, bueno,
desarrollo económico, es decir, la capacidad de producir más ingresos para las personas, se asocia en la inversión en capital, la tecnología, el dinamismo empresarial, ¿no? Entonces, el Banco Mundial, históricamente, ha puesto mucho énfasis, que dice el Banco Mundial, dice el Fondo Monetario Internacional también, pues ha puesto históricamente mucho énfasis en recetas económicas pensadas para favorecer ese dinamismo empresarial que genera acumulación de capital, incremento de productividad, mayores tasas de renta per cápita, ¿no? Bien, esto es una parte efectivamente del desarrollo y estuvo más en boga en los inicios de la cooperación. En los inicios de la cooperación hay que entender que estamos hablando, en primer lugar, de las instituciones coloniales. De hecho, por ejemplo, la ley de desarrollo colonial del Reino Unido es una de las primeras piezas de legislación, ¿no?, en la cual se utiliza el término desarrollo, ¿no? Pues es desarrollo colonial. Tiene que ver con el planteamiento del Reino Unido de cómo mejorar las capacidades productivas de sus colonias. Seguidamente, el gran hito de la cooperación al desarrollo, que también es muy economicista, sería el Plan Marshall. Todo ese paquete de ayuda para la reconstrucción europea, para que recupere sus capacidades productivas. Y el calcio, ¿no? Eso. La leche. Eso es. El Plan Marshall, por desgracia, en España se quedó un poco corto, pero bueno, efectivamente, eran los mismos años, sí. Pero bueno, ya sabéis que en el resto de Europa fue construido después de la Segunda Guerra Mundial y hubo mucha más inversión productiva y bueno, generó la OCDE, de la que estábamos hablando, que antes se llamaba OCDE, porque fue la institución que se crea para generar todo ese paquete de ayuda. Y bien, entonces bueno, luego Europa se desarrolló en un chasquido, pero bueno, esos mismos planteamientos los utiliza el Banco Mundial, que se crea también en esa época, ¿no? Estoy bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, ¿no?, las instituciones de Bretton Woods, y bueno, pues tienen esta idea sobre todo de generar desarrollo económico, productivo. Y entonces entra, después del Banco Mundial, vienen también los bancos de desarrollo, regionales de desarrollo, ¿no?, el Interamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo. Entonces, bueno, es este tipo de ayuda, ¿no? Pero claro, luego en los años 70, pues nos ponemos un enfoque más en el enfoque de las necesidades básicas, entre otras cosas, y bueno, a ver, vemos que es compatible un crecimiento económico, incluso un crecimiento de la renta per cápita, con grandes necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y ahí está todo el debate sobre el hambre, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Pues posiblemente fijarnos más en el Producto Interior Bruto per cápita que en las personas, ¿no? Entonces surge el concepto del desarrollo humano como un intento, pues, de conceptualmente superar las limitaciones del desarrollo económico y centrarnos en las necesidades más acuciantes. De ahí que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que también es una de las primeras instituciones que se crean en cooperación para el desarrollo, tenía otro nombre también al principio y se hacía sobre todo para la cooperación técnica. Bueno, pues en el Perú, siguiendo un poco el marco conceptual del Premio Nobel de Economía a Amartya Sen, se establece el índice de desarrollo humano como un sustituto del Producto Interior Bruto per cápita para medir los objetivos que tiene la cooperación. Entonces, queda claro que la cooperación no busca solo aumentar los ingresos de las personas, sino también aumentar su esperanza de vida, su salud, o aumentar su escolarización, y entonces, o sea, su educación en general. Entonces se hace una combinación de indicadores para medir todas estas dimensiones. Claro, ¿qué ocurre? Que al final nos sale un mapa parecido, ¿eh? Si hacemos el mapa del desarrollo humano, podemos saber que los mismos países están en negro y están en clarito los de África subsahariana, ¿vale? Pues sale un mapa parecido. Aparte, es verdad que el Producto Interior Bruto per cápita sigue estando en el propio indicador, con lo cual desde el punto de vista luego de los análisis estadísticos, pues hay aquí como una especie de endogeneidad, ¿no? Porque digamos que el Producto Interior Bruto per cápita es lo que te permite tener más acceso a educación y a salud, a otras cosas,
y por lo tanto, bueno, pues estamos poniendo la causa y los efectos, ¿no?, en el mismo índice, ¿no? Pero bueno, sin duda ha sido muy importante el concepto de desarrollo humano, que es un desarrollo pensado en las personas y que por lo tanto medirlo solo con el Producto Interior Bruto per cápita pues es un poco pobre, ¿no? Entonces nos centramos más en las necesidades que no simplemente en los ingresos. Y en este contexto, bueno, a ver, estoy dando unos saltos un poco grandes, ¿no? Pero bueno, con ese marco conceptual del desarrollo humano, ese impulso a la cooperación centrada en satisfacer determinadas necesidades, pues se crea a finales del siglo pasado, la Agenda del Milenio, que aplicó desde el año 2000 hasta el año 2015 y que estableció una serie de objetivos compartidos. Muy pocos objetivos, con algunas metas e indicadores, pero muy centrados en las necesidades básicas y muy efectivos a la hora de organizar la cooperación internacional para el desarrollo, que, bueno, pues que sin duda se enfocó más en el hambre, en la educación, en la salud e incluso en las propias instituciones de Bretton Woods, como el Banco Mundial, pues vimos que hubo un cambio en el lenguaje, ¿no? Y por ejemplo el Banco Mundial pues dice que su objetivo es la lucha contra la pobreza. O sea, ya no es el desarrollo económico, que sin duda está vinculado directamente con la reducción de la pobreza, pero el enfoque, el matiz se pone en la reducción de la pobreza. Bueno, hay que decir que fue una agenda bastante efectiva, es decir, los objetivos que se pusieron en ese momento se cumplieron en un porcentaje bastante alto, o sea, hubo bastante progreso. Es cierto también que tuvo mucho que ver con... Bueno, a ver, es cierto también, en primer lugar, otro éxito fue que fue efectivo en el sentido de que las estrategias de los distintos actores de la cooperación que hemos visto, los de nivel global, Naciones Unidas, los estados y la sociedad civil internacional, realmente hizo de esto un gran consenso. Entonces todo el mundo dirigió sus estrategias hacia estos objetivos con sus metas y demás. Pero bueno, hay dos comentarios que habría que hacer, y es que, en primer lugar, los avances más importantes en términos cuantitativos se produjeron en China, o sea, estos objetivos se consiguieron sobre todo en China, y claro, eso no tuvo nada que ver con la cooperación internacional para el desarrollo, eso se hizo con su propio modelo de desarrollo económico, con lo cual, paradójicamente, cuando la cooperación internacional crea un consenso en torno a objetivos distintos al Producto Interior Bruto per cápita, estos objetivos a escala mundial se cumplen sobre todo por el incremento del Producto Interior Bruto per cápita de China. Esto también hay que decirlo. Y luego la segunda limitación es que pues, son objetivos muy básicos y fundamentales y tampoco se consiguieron del todo. Entonces sigue quedando ahí una gran área de mejora en la cual se sigue trabajando después del año 2015. Y por último hay que decir que luego ha habido cuestiones como el COVID y la guerra de Ucrania que han supuesto retrocesos, cosa que no pasaba antes. O sea, ahora estamos en una época en que incluso en los indicadores de los objetivos del milenio, que son los de pobreza más básicos, estamos retrocediendo, ¿no? Bien, en los mismos años en los que se cuestionaba el concepto de Producto Interior Bruto per cápita como objetivo central de la cooperación, también surgió otra revisión del desarrollo distinta a la de las necesidades básicas que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Se acuñó el término de sostenibilidad, que se unió ya para siempre al desarrollo, ¿no? Y se definió como el desarrollo de las generaciones presentes que no pone en peligro el de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, esta idea de sostenibilidad y de solidaridad entre generaciones, ¿vale? Ya no entre países, sino entre generaciones, ¿no? Pues ha quedado pegado para siempre al concepto de desarrollo. Y ahora estamos en la era del desarrollo sostenible, como sabemos, ¿no? El desarrollo sostenible se ha operacionalizado en una agenda de 17 objetivos de desarrollo que ya a primera vista se ve que es mucho más grande, compleja y rica, ¿no?, que la anterior. Entonces, ahora mismo, ¿qué es desarrollo? Pues mira, ahora mismo el desarrollo es esto. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible con un montón de metas que lo suman 169 y un montón de indicadores, ¿vale?
De esto os habrán hablado ya en las presentaciones, ¿verdad? Lo cual no hace falta que lo repitamos. No obstante, bueno, esto no se acaba nunca, ¿no? Pero la comprensión de la Agenda del Desarrollo Sostenible no se acaba nunca. Pero creo que Naciones Unidas tiene unos recursos muy interesantes para profundizar en cada uno de los objetivos. Yo había previsto hacerlo ahora, pero la verdad es que no me da tiempo, porque ya lo habéis visto y está tan accesible esta información, creo que esto lo voy a hacer. Entonces, entonces, sí querría decir que, bueno, que los objetivos de desarrollo sostenible han ampliado muchísimo el concepto de desarrollo, cumplen con o sea, acumulan un poco las perspectivas históricas de la renta per cápita, ¿no?, como parte importante del desarrollo, porque además vienen con una serie de indicadores económicos relacionados con la industria, la innovación, la infraestructura, ¿vale? O sea, recuperamos un poco la vieja agenda de la cooperación, que es cierto que durante muchos años fue demasiado dominante, pero bueno, ahora también la recuperamos y la metemos aquí. Es importante que haya empleo, que haya industria, que haya innovación, ¿vale? Pero mantenemos todos los enfoques de las necesidades básicas, con los objetivos 4 de educación, el 1 y el 2 de pobreza y hambre, el agua y saneamiento, y además aparecen los indicadores medioambientales que antes estaban en una agenda aparte, ¿vale?